parte, una actividad de la mente, pero hay más. Lo que vamos a ver en la siguiente clase es que hay otra forma de entender la mente, ya no solo como la vamos a ver hoy a partir de la conciencia, sino con algo que se llama intencionalidad, que es que cómo la mente puede representarse el mundo, cómo tú puedes tener pensamientos, creencias y demás. Hoy vamos a ver conciencia, porque es una de las formas más complicadas que tiene el fisicalista para lidiar, porque el fisicalista cree que no existe la mente como un objeto independiente. El fisicalista dice, no, ¿qué es eso? ¿Qué es esa bondad? Es el cerebro. No existe la mente es el cerebro, que es de lo que vamos a hablar. No, yo no sé, eso se grabó. Me gustó alguno de Heidi. Yo estoy grabando. Profe, pero deja pregunta del fisicalismo. Hay algo que yo leí que sí me pareció chévere, de que dice un tal filósofo, no sé cómo se llama, Thomas Nagel, algo así. Sí, Thomas Nagel. Él dice que sí, así nosotros estudiamos la anatomía y la fisiología de, digamos, cualquier animal, estaría muy lejos de decirnos cómo se siente ser tal, este cierto animal, ¿no? Porque usted lo puede conocer demasiado, pero usted no sabe qué siente ser eso. Muy Y bien. además la subjetividad de todo, ¿no? Claro, entonces el argumento que le está dando de qué te quiere convencer. De que la mente es, o sea, de que la mente son como dos realidades, ¿no? La realidad No, de que la mente existe como algo distinto a la materia. De eso es de lo que él te quiere convencer, que es lo que vamos a hablar ahora. Si tú crees que existe la mente, pues tienes que tratar de defender que es algo distinto al cuerpo, porque si es el cuerpo, entonces no existe la mente, lo que hay son cuerpos y comportamientos y eventos físicos, patrones de activación neuronal, estimulación de fibras y demás, que es de lo que vamos a hablar. Entonces, eso es precisamente lo que estudia la filosofía de la mente. ¿Qué es la mente? ¿Existe? ¿No existe? ¿Se puede conocer? ¿No se puede conocer? ¿Cómo se conoce? ¿Se puede conocer? ¿Quién la conoce? ¿Qué es algo que vamos a hablar hoy? Ahora, son dos preguntas. Una es, ¿existe y qué es? Y otra pregunta es, ¿cómo se conoce? La primera es metafísica u ontológica, si existe y qué es. Y la segunda es epistemológica, ¿cómo la puedo conocer? Si es que se puede conocer. Son dos preguntas en filosofía de la mente. Uno, ¿existe la mente? Que es la pregunta ontológica, ¿cómo existe? Y la segunda es, ¿cómo se conoce? Si es que se puede conocer. Si tenemos algún tipo de conocimiento sobre lo mental. El punto de partida cuando uno estudia filosofía de la mente es algo que se llama dualismo de sustancias, que es la primera forma de posicionarse en este debate. Es la primera forma a nivel histórico porque se la debemos a René Descartes, que es el que inaugura nuestra forma contemporánea de entender la mente. Cartesianismo. Dualismo. Sí, pero por el apellido de Descartes. Sí, Cartesianismo. exactamente. Sí, por Descartes, ¿sí? Algunos le llaman dualismo cartesiano, por Descartes, por René Descartes, ¿sí? Dualismo cartesiano. Yo no sabía eso. ¿Qué era por él? Sí, claro, por Cartesius, él se llama Cartesius. ¿Sí? Dualismo cartesiano o dualismo de sustancias, porque él fue el que lo creó. Esa es la primera forma de entender, de hecho, la mente, tal y como más o menos la entendemos de manera contemporánea, porque para René Descartes, una cosa son los cuerpos, los objetos materiales, y otra cosa es el alma, la mente, los estados de la conciencia. Cada persona tiene una sustancia física, una res física y una sustancia mental. Cada ser humano tiene un cuerpo y una mente. Tú eres un ser humano, tienes un cuerpo, pero también tienes una mente. Ahora, ¿ese es el dualismo cartesiano o el dualismo? Se llama dualismo porque son dos cosas. Una cosa son los cuerpos físicos y otra cosa son las mentes. Por eso se llama dualismo. Porque considera que existe, acuérdense que es lo que existe,
Ontológico, metafísicamente, ¿qué es lo que existe? Ah, pues para el dualista existen dos cosas, los cuerpos y las mentes. ¿Sí, Samir? No entendí bien, pero él le dice que la mente es la sustancia o la mente y el cuerpo son sustancias. Muy bien, son dos sustancias distintas. En esa época se hablaba de sustancia como si fueran cosas del mundo. El mundo está poblado de muchos objetos físicos. Eso lo hemos visto, vemos que llueve, son eventos físicos, vemos que hay un maletín, es un evento físico. Lo que dice Descartes es, bueno, yo creo que además de esos eventos físicos, además de esas cosas, esas sustancias físicas, además hay sustancias mentales, es decir, cosas mentales. Una cosa son las cosas físicas y otra cosa son las cosas mentales. Ahora, ¿cómo nos convence Descartes? Porque tú dices, bueno, es que esa es la conclusión, en filosofía esa se llama la tesis. Eso es a lo que él llega después de un gran periodo de reflexión. La pregunta es, ¿cómo llega? ¿Cómo hace para convencerme? Porque yo digo, ¿será que sí existen las mentes? ¿No existirán solo los objetos físicos? ¿Cómo me convence? Pues yo les he traído un fragmento que no está en el texto que les ¿Por qué compartí. habla de mente plural? ¿Por qué hablo de mente en plural? ¿Cómo así? Las mentes. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver por qué. Muy buena pregunta. Porque si yo creo que existe la mente, tengo un gran problema. Y es que yo solo puedo confirmar que existe mi propia mente. ¿Qué es lo que ya vamos a ver? Lo que yo quiero saber es si los otros también tienen mente. Pero para el dualismo eso es un gran problema. Si existen las mentes. Porque yo sé que existe la mía. ¿Será que el otro también tiene mente? ¿Qué es lo que vamos a ver cómo llegamos a eso? Entonces, este es un fragmento de un texto de Descartes que se llama Las Meditaciones Metafísicas. Son distintas meditaciones, son 7 meditaciones. Este es un fragmento de la 6ª meditación. Este es uno de los argumentos que da Descartes para argumentar, para convencerte de que, mira, existen los cuerpos y existen las mentes. Punto en el examen para que me expliquen qué es lo que está argumentando aquí Descartes, qué es lo que está diciendo, qué es lo que quiere decir. Váyanlo leyendo, yo voy al baño, vayan pensando la respuesta. La realidad es únicamente las vivencias internas. No veo.
¿Qué tal? ¿Puedes repetir la pregunta? Ay, ¿Qué es lo que nos quiere decir Descartes en este fragmento? ¿Cómo nos quiere convencer de que sí existe la mente? Es lo que le está haciendo ahí, convenciéndonos de que la mente existe. profe, en esta época la mente era lo mismo que la luz. Sí, en esta época sí, solo que ya se está empezando a secularizar. Secularizar quiere decir atribuirle características menos religiosas. Por ejemplo, la inteligencia, la representación, las ideas, las sensaciones, no solo su comunión con Dios, sino también características intelectuales. Eso quiere decir que la mente, o sea, el yo, nuestra propia mente, no lo que a nosotros, lo que nuestra esencia es como decir la mente, y que esa misma mente es la que está utilizando el cuerpo, que es lo material, que es lo que, bueno, de lo que somos nosotros en realidad. Es como la unión de las dos, pero son como una, pero separada. Y él lo que O quiere sea, decir, siempre lo que quiere decir es que él puede existir sin el cuerpo, o sea, él puede ser sin necesidad del cuerpo, o sea, Sí. quiere decir que la mente para él es independientemente del cuerpo que existe. Claro, pero esa es la conclusión. Él te está diciendo una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente. Son dos cosas independientes, una de la otra. Pero ¿cómo nos convence? Lo que dice es que Con las él ideas. piensa Por ahí va, exactamente. es un cuerpo. Y A ver, más o menos. Él te está diciendo, yo tengo dos ideas muy distintas. O sea, lo que yo entiendo de eso es que uno puede pensar distinto de lo que es. Las ideas se pueden diferenciar de lo que uno es. Más o menos, Estefan, más o menos. que piensen lo que existe. Vamos a ver el argumento de Descartes. Gracias a Descartes que nace la ciencia. No es que nace nuestra forma contemporánea de entender lo mental. Él es el primero que nos dice esto es la mente. ¿Por qué? Porque es que antes de Descartes la mente no se entendía de la forma que vamos a ver ahora, como estados de la conciencia. Para Aristóteles, por ejemplo, la mente es un conjunto de actividades, de facultades. La forma. Sí, un conjunto de facultades. Sí, para Aristóteles la mente no es yo imaginar cosas, representarme, tener ideas, sensaciones. Esa es la mente para Descartes, que es lo que vamos a ver ahora. Todos podemos tener sensaciones, todos podemos tener ideas, representaciones. Pero antes de Descartes la mente no era entendida de esa manera, porque para Aristóteles, por ejemplo, la mente es un conjunto de facultades que un animal los animales, de hecho, para Aristóteles tenían una mente que él le llamaba mente volitiva, que es como los deseos del animal. El animal no tiene mente racional como tenemos los seres humanos, pero el animal puede tener deseos, y él le llamó a eso mente volitiva. Pero para Aristóteles tener mente no es como tener un objeto, como si lo creía Descartes, no es como tener una imagen, no es como tener proyecciones internas. Para Aristóteles tener mente es comportarse de una cierta manera, por ejemplo, deseando algo, o por ejemplo, resolviendo un problema, en el caso de la mente intelectual. Es un conjunto de facultades. Esta es la forma contemporánea de entender la mente, porque cuando Descartes lo propone, muchos le siguieron como vamos a ver ahora, le siguieron la pista y dijeron, bueno, a lo mejor la mente son estados de la conciencia. Sí, pero él fue el que la inventó. Antes de él no se creía que la mente fueran estados internos. ¿Ibas a decir algo, Isabela? ¿No? ¿Qué? Vean cómo nos está tratando de convencer que existe la mente. Él dice, yo tengo dos ideas muy distintas. Una, de que soy un cuerpo y de que en el mundo hay cuerpos extensos. Extensos o extensión es algo que ocupa un espacio en el mundo. Esa es la extensión. La silla tiene extensión
porque es un cuerpo, ocupa un espacio en el mundo. Si yo quiero pasar entre la silla, no voy a poder por la extensión de la silla, por el lugar que ocupa en el mundo. Los cuerpos como nosotros también ocupamos un lugar en el mundo. Entonces, si yo quiero atravesar la silla, no voy a poder porque mi cuerpo ocupa un lugar en el mundo. Tengo una idea de que hay cosas en el mundo que ocupan lugares, pero también tengo otra idea muy distinta, y es que puedo pensar en las cosas que ocupan un lugar en el mundo. Es decir, no solo hay cosas en el mundo, sino que también tengo pensamientos sobre las cosas en el mundo. Son dos ideas muy distintas. ¿Por qué? Todos podemos observar la silla. ¿Alguien puede observar la idea que yo tengo ahora mismo de la silla? ¿Por qué no? Porque realmente ¿Por qué? Porque es algo que entero, entero, entero eso, y lo otro no es extenso. no es extenso. Esto es extenso. O sea, todos podemos observar la silla. ¿Alguien puede observar la imagen, la idea, la representación que yo tengo de la silla? Lo extenso es Lo que ocupa un lugar. Materia. Exactamente, lo que está. Lo que no es materia. Lo que no es materia, exactamente. Claro, porque es que mi idea nadie la puede ver. Sí, Daniela. No, yo considero que, o sea, que no podemos ver como la forma en la que tú ves la silla, por lo que también le estás como manifestando, o sea, no estás como contando la forma en que estás viendo la silla para yo poder verlo de tal forma también. Ok. Pero aún así no se Entonces, puede. muy bien, tú tienes un gran punto porque eso quiere decir que yo puedo pensar muchas cosas que no necesariamente manifiesto. ¿Sí? Yo puedo controlar qué manifiesto, es decir, qué hago público, qué hago físico y qué hago mental. Yo puedo controlarlo. Es como si fueran dos cosas distintas, lo que pienso y me guardo y lo que hago externo, como la silla. Muy bien, ¿sí? Es otra forma de entenderlo. Generalmente uno puede interpretar que es algo entero que independientemente, o sea, que es diferente de mi cuerpo y pues obviamente existe sin más que no tenga mi cuerpo va a existir. Pero dice Pero la yo mente no es... puedo la persona no puede visualizar porque es entero. Y lo No, entero no, interno. eso, entero. Estamos hablando del dualismo. Ajá. Estamos hablando del dualismo. Estamos viendo cómo nos convence Descartes de que la mente existe. Yo tengo una. A ver, podemos saber todo sobre la música, ¿cierto? Pero no podemos explicar cómo nos hace sentir eso. O con los colores, o sea, podemos saber todas las cosas del color, pero no podemos explicar cómo nos hace sentir ver eso. Esos son argumentos a favor de la existencia de la mente. Muy bien, ¿sí? Todavía no hemos llegado ahí, estamos en un paso antes. Porque mira lo que está diciendo Descartes. Descartes está diciendo, yo creo que existe la mente. ¿Cómo te lo demuestro? Todos podemos ver los objetos físicos, ¿sí? Podemos ver la silla, por ejemplo. ¿Alguien puede ver la idea que yo me formo de la silla? ¿Por qué no? Dice Descartes, porque es que una cosa son los objetos que tienen una extensión en el mundo, los objetos materiales, las sustancias materiales, y otra cosa son las cosas mentales, las sustancias mentales. O sea, que la parte material es algo único. La parte material es algo que todos podemos observar y que ocupa un lugar en el mundo. La parte inmaterial es algo que nadie más puede observar, salvo el sujeto que tiene acceso a sus propios estados conscientes. Y también ahí tiene la percepción. Sí. Yo puedo percibir que la silla puede ser otra cosa. Claro, pero eso es lo que nos dice Descartes. Bueno, ¿y cómo yo hago para saber tú qué tienes en la mente? Porque parece que fuera algo muy distinto al objeto físico. Todos podemos ver el objeto físico, pero yo no puedo ver las mentes de los demás. Ese es el argumento a partir del cual él te demuestra una cosa son los objetos físicos y otra cosa son los objetos mentales. ¿Cuál es el problema del dualismo o de las formas de defender en este momento la conciencia? Es que dependen del acceso interno del sujeto que tiene la mente. Yo puedo saber cuál es mi idea de la mente y por lo tanto confirmar que yo tengo mente. ¿Todos tenemos mente? ¿Tú sabes que tienes mente, David? ¿Cómo sabes tú que tú tienes mente? ¿Cómo lo sabes?
Pues porque las experiencias subjetivas que tengo Muy bien, de, muy bien. de ciertas cosas, Claro, tus sensaciones, tus pensamientos. otra persona no las va a interpretar de la misma manera. Muy bien, Puede exactamente. percibir las cosas de un programa del pescado, yo detesto el sabor al pescado. Y en mi mente eso para mí es horrible. Claro, y de pronto alguien te observa y no puede llegar a saber tú realmente qué es lo que estás experimentando, que es el argumento que estaba dando ahorita Heidi, de lo que vamos a hablar ahora en un momento, de la experiencia interna. Porque yo puedo observar la silla, todos podemos observar la silla, pero nadie puede observar mi experiencia subjetiva. La experiencia que yo tengo cuando observo la silla, la imagen de la silla, la sensación de la silla, todos podemos escuchar el ventilador, pero nadie puede determinar qué es lo que yo experimento cuando siento el ventilador. Esa es la brecha explicativa, que es de lo que vamos a hablar ahora. Parece que hay una gran distancia entre el mundo físico y el mundo mental. Yo se las comparto de todas formas. ¿Qué ocurrió? Hasta aquí hemos hablado del dualismo de sustancias. Dualismo de sustancias es porque Descartes lo origina el dualismo y creía que una cosa eran las sustancias externas, los objetos que ocupan una extensión en el espacio, y las sustancias internas, las sustancias mentales. Una cosa es la silla y otra cosa es la mente. Son dos cosas distintas, o dos sustancias, pero se llama dualismo de sustancias. El dualismo de sustancias empezó a tener algunos problemas. Hay un gran problema con ese tipo de dualismo, es algo que se llama solipsismo. Y es que si así funciona la mente, si es algo a lo que yo puedo acceder de manera privada, David puede acceder a su propia mente y él sabe qué es lo que está pensando y sabe qué siente con el pescado. Y Heidi puede escuchar música y sabe qué es lo que experimenta. Yo no sé qué es lo que experimenta Heidi cuando escucha música. Mi novia, yo la estoy viendo, estoy observando. No sé qué experimenta cuando tiene un orgasmo. No sé si tiene un orgasmo y lo finge. Como muy bien decía Daniela, las personas pueden tener experiencias que no necesariamente manifiestan. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que si así funciona la mente, las experiencias internas, lo único que cada uno va a poder comprobar a partir de su propio caso es que existe su propia mente, pero nunca va a saber si existe la de los demás. Entonces, si usted llega aquí dentro de 20 días a argumentarme que existe la mente, va a tener que hacer una defensa contra el solipsismo, que lo único que podemos demostrar hasta este momento es que existe la propia mente del que lo porta, pero nunca puede llegar a determinar si existe la mente ajena, porque tú nunca vas a poder determinar la experiencia subjetiva del otro. ¿Tú cómo sabes que detrás del orgasmo de alguien, que detrás del comportamiento aversivo de alguien, tú cómo sabes que detrás de eso hay una mente? Porque tú puedes comprobar tu propia mente, pero tú nunca llegas a observar la del otro. ¿Alguien puede observar lo que está pensando en este momento Samir? ¿Podemos observar el pensamiento de Samir? ¿Cómo sabemos? Profe, pero yo creo que eso está más ligado a las emociones y a lo Eso es lo que iba a decir yo. lo que puede que estemos pensando también, porque, o sea, si mi susceptibilidad hace que yo reaccione diferente a cierto estímulo, una persona que no tenga mente, pienso yo, va a ser muy neutral en todo, no va a sentir nada, porque si todo lo que se basa en lo material no tiene como las vivencias internas, no creo que Muy bien. una persona sin mente, que es incapaz totalmente de sentir algo. Ahora, yo te la devuelvo. ¿Cómo sabes que detrás de lo que estás sintiendo realmente es una sensación, algo mental, y no es simplemente una fibra nerviosa reaccionando? ¿Cómo sabes que simplemente no es una excitación nerviosa? Un conjunto de conexiones neuronales diciéndote, sí, siento tal cosa.
Samir, ¿tú estás pensando algo ahora? Yo puedo observar tu pensamiento. David lo que dice es, bueno, si lo expresa o cómo se comporta parece que tuviera mente. Pero yo podría decir, detrás de ese mismo comportamiento lo único que hay es un cerebro reaccionando al ambiente. No hay ninguna mente, ninguna sensación, ningún estado de la conciencia. Y también la percepción cultural. No puedo estar pensando en algo que me causa felicidad, pero puede ser que estoy pensando de, no sé, matando a alguien me da felicidad, pero David puede creer que Exactamente, muy bien. Entonces, es como cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo has estado? Y esa persona te dice, bien, pero a lo mejor todo el día estuvo llorando, a lo mejor está realmente triste. Parece que la mente puede tener muchas actividades que no necesariamente reporta conductualmente. Podemos fingir, podemos simular. Alguien puede decir, uy, me duele, expresar supuestamente una sensación, un evento mental, pero ni siquiera sentirlo. En el caso de simulación, ¿sí? Es que igual si la persona digamos, lo está, como no, que está mintiendo, no igual se lo estuvo pensando para fingirlo, que él no él cuadró todo para que la gente pensara que Claro, pero yo te pregunto a ti, ¿cómo sabes si detrás de todos esos eventos que tú crees que él planeó, maquinó, realmente hay eventos? A lo mejor no había nada. Es como yo ahorita le pregunto a Samir, oye Samir, o preguntas que yo a veces hago en la clase, ¿entendieron? Y de pronto todos dicen, sí, entendimos, pero uno por allá queda como, uy, esto no me quedó muy claro. ¿Cómo sé yo que realmente me quedó claro? Reporta el estado mental de esa persona. Puede estarme diciendo por quedar bien o por no retrasar más la clase, podría estar diciendo, sí, profe, entendimos. Pero por dentro tiene una duda. Por dentro conserva preguntas. ¿Cómo sé yo que detrás de ese comportamiento hay una mente? Pues es que Hubo un pensamiento. Por eso, porque, o sea, cuando la persona lo dice, sea fingido o no sea verdad, la persona pensó para decirlo. ¿Cómo sabes tú que lo pensó? Porque lo expresó, profe, diciendo que Claro, yo puedo expresar muchas cosas que no siento. Pero igual, Por ejemplo, para que pensar, ¿alguien aquí lo han engañado en algún momento? Sí, a ti te han engañado. Samir, yo te pregunto a ti, de pronto tú en algún momento le dijiste a la pareja con la que tú estabas, oye, ¿tú me quieres? Y ella te decía, sí, te quiero, te adoro. Eres lo único que tengo en mis ojos, eres la luz de mis ojos, no hay nadie más. ¿Sí? Llegó a hacerlo, pero mentalmente estaba en otro plano, porque a lo mejor estaba pensando en el otro. ¿Te pasó? ¿Qué ocurrió ahí, María Alejandra? así la persona esté mintiendo, yo digo que él para expresarlo o para decirlo, él tuvo que haberlo pensado. Claro, pero no queremos decir, no decir que solamente por decir que no lo siente, no está pensando, no tiene mente. Yo digo que sí la tiene porque lo está expresando. claro, pero entonces yo te hago la pregunta, ¿tú puedes llegar a observar eso que está pensando? No lo observo en la mente, pero sí en su comportamiento. Pero mira, su comportamiento está reportando otras cosas. Pero porque lo está reportando. ¿Qué está reportando? Sí, o sea, lo que está diciendo, así la acción sea negativa a lo que está diciendo, él lo pensó, pienso yo. Claro, pero tú dices, no, es que de todas maneras yo nunca llego a saber si está pensando o no, me tengo que guiar por cómo se comporta. Yo siento que las personas cuando se expresan o cuando hablan, no lo hacen porque el cuerpo no los manda, la mente está involucrada. ¿Cómo sabes tú? Pero porque es que digamos, una persona que no habla y que no dice nada, es una persona que no tiene, digamos, la mente, incluso hasta los magnéticos, digamos, la verdad que sufren de la mente. Claro. Así. Tú ahorita me has mencionado muchas veces el término mente. ¿Tú lo has llegado a observar, la mente? No, pero también Entonces, es observable, pero con los comportamientos nos damos cuenta que las personas tienen mente. Digo yo. Pues, vamos, Pero, Estefan. Con todo lo que se ha estudiado por neuro y todas esas como medicinas más modernas, no se ha comprobado nada todavía.
Pero, Es un debate, es una discusión. por eso te ¿sí? pregunto, porque si vamos a debatir entre nosotros no vamos a llegar a ningún lugar, porque si no hay comprobación de que si hay mente, no hay mente. Pero es que no haya comprobación no quiere decir que tú El no otro puedas día yo discutir. le Que pregunté- no haya una comprobación final no quiere decir que en ciencia ya vimos que no existe comprobación final. Sí, pero Y le en digo, psicología menos por todavía. ejemplo, por el profesor del neuro, yo le pregunté cómo es que sabían que los perros veían de tal forma, ¿no? O, por ejemplo, que no ven el movimiento, sino que esa forma de ver las cosas. Y él me explicaba que con neuroimagen se veía en qué parte del cerebro se iluminaba la... Muy bien, muy bueno. Tú acabas de poner un muy buen ejemplo. El profe te dice, mira, cuando lo conectamos a la neuroimagen se le iluminan estas partes del cerebro del perro. Entonces podemos saber Claro. cuál es su experiencia sensorial. ¿Listo? Entonces, mi pregunta va, ¿algo así hay para responder Claro. mínimamente lo que usted No, está porque diciendo? lo que tú estás observando en la neuroimagen son neuronas que intercambian química y electricidad. Tú no sabes qué está experimentando el perro. ¿Tú has sido un perro? Pero por eso, pero eso también lo hacen por humanos, ¿no? Cuando ven situaciones de dolor o Claro, pero dolores. ¿cómo sabes tú exactamente el que estás sintiendo? Lo están interpretando como algo. Es como cuando estaban haciendo estudios de amor. Hubieron unas personas que los conectaron a máquina, Sí, a la a neuroimagen, la ¿sí? imagen, y empezaban a colocarle, al hombre empezaban a pasar imágenes de la pareja, y a la mujer igual, y ciertas partes del cerebro se iluminaban, pero no definía qué es el sentimiento, algo. O sea, que el sentimiento era algo físico, no decía. Sino que era Claro, parte ¿qué de- ocurre? Que en este debate nos queda esa gran pregunta. Aunque tú hayas observado todo el cerebro que quieras, Es que por eso le nos estoy queda esa preguntando. pregunta. Todavía no se puede responder eso, porque si no, Ya vamos siento a que ver. no vamos a llegar a nada, no se nos va a decir, bueno, ¿y dónde está? ¿O dónde se siente? No se sabe, pero se sabe que hay interacciones neuronales que nos hacen... Pues vas a tener que informarte para argumentar, que es lo que estamos discutiendo. Listo, ¿qué vas a decir tú? O sea que la ciencia nunca va a descubrir cómo funciona en sí la conciencia. O es que hay un límite hasta donde podemos conocer. Lady, Muy lo que pasa bien. es que la Va más ciencia- bien por ahí. Es que la ciencia dice que para ellos, no, sobre todo con el Freud, para ellos o sea, todo lo que no se pueda ver no es ciencia. Lo que se ha demostrado. O sea, no es medible, ¿no? Exacto, porque lo que no se puede medir no es ciencia para ellos. Y digamos que hoy en día la mente para muchos científicos no es ciencia porque no se puede ver, no se puede ver, no se puede medir, no se puede... Muy bien, María Alejandra. Ahora, eso es para un tipo de científicos que conciben que así funciona la ciencia, que la ciencia tiene que ser observable. Hay otros científicos, por ejemplo, cuando veamos en el tercer corte ciencia cognitiva, vamos a ver que para la ciencia cognitiva no. Es posible para ellos estudiar cosas inobservables. ¿Cómo? Por un movimiento epistémico que se llama inferencia a la mejor explicación. Y es bueno, nuestros modelos cognitivos nunca hemos observado una cognición. ¿Alguien ha observado la atención? Como luce. La memoria, el amor, como luce. Pero a lo mejor tenemos unos modelos que nos permiten explicar algunos comportamientos observables. Vamos a llegar allá. Muy bien. Lo que quiero que veamos es que a esta pregunta que yo estoy haciendo no hay una única forma de responder. Y como todo en filosofía de la mente, depende de qué también argumentes. No de la verdad, no de si el hecho, no de si hay una verdad final, no de que el cerebro... No, ¿qué también argumentas? ¿Qué también puedes argumentar a favor de alguna de estas posturas que vamos a ver? Ya vimos una, dualismo cartesiano, y Descartes nos está argumentando, existe la mente, y existe de esta manera. Cada quien tiene ideas, sensaciones, tiene una vida interior con la cual representa el mundo, tiene experiencias sensibles, tiene una experiencia subjetiva que no necesariamente tiene que reportar. El problema es el solipsismo, y es que si así funciona la mente, nunca podemos llegar a establecer que el otro tiene mente, porque solo yo puedo acceder a mis propios estados internos. Todos podemos ver la silla, pero nadie puede ver la imagen que yo hago, que yo me formo cuando observo la silla.
Todos podemos ver que yo estoy cerca del ventilador, pero nadie puede llegar a determinar qué es lo que yo estoy sintiendo cuando roza mi piel el aire del ventilador. Lo que diría Descartes es que parece que son dos cosas muy distintas. Parece que una cosa es lo que podemos observar en el mundo material y lo que cada uno puede observar en su propia mente. Por eso se llama dualismo de sustancias. Pero no se puede dar cuenta como con la coherencia que tiene con lo que dice, las emociones que expresa y las acciones. Vamos a ir a eso. Esta es una forma de entender la mente. Ahora, esta forma, como vimos, tiene ese problema, el solipsismo. Y es, nuevamente, no sabemos si el otro tiene mente. Entonces, nunca me llegas realmente a demostrar que existe la mente. Si tu tarea era demostrarme que existe la mente, pues fracasaste. Porque lo único que hiciste fue demostrar que tú tienes mente. No puedes llegar a saber, si esa es la mente, no puedes llegar a saber si el otro también tiene mente. Porque tú nunca estás experimentando los fenómenos internos del otro. Entonces, a principios del siglo pasado, en 1900, empezaron a surgir muchos problemas con el dualismo. Ese es uno. Otro es que, bueno, la mente parece algo muy extraño. Profe, perdón, ¿el dualismo es un paradigma? Es un paradigma, sí. El dualismo es un paradigma, dualismo de sustancias, dualismo de propiedades, fisicalismo de sustancias, fisicalismo de propiedades, todos son paradigmas. Por eso son formas distintas de entender la mente y el comportamiento, con teorías, conceptos, métodos y técnicas distintas. Son distintos paradigmas para entender lo mental. Porque todos utilizan varios métodos para llegar a Exactamente. Entonces, luego surgió con otro problema, surgió algo que se llamó dualismo de propiedades. Y es que si la mente fuera una cosa, ¿cómo encaja dentro de las cosas físicas? ¿Cómo encaja en el mundo físico? Porque todos estamos todo el tiempo en contacto con las sillas, con el aire, con la lluvia. Podemos explicar, por eso ustedes van a ver que ahora incluso se le empezó a llamar a esto fisicalismo, porque la física empezó a explicar muchos fenómenos en el mundo, el oxígeno, la radiación. Por eso se empezó a llamarle a estos puntos de vista que vamos a ver ahora fisicalismo. La física empezó a avanzar y nos empezó a convencer de que quizás lo único que había en el mundo eran eventos o cosas físicas. Porque ¿cómo encaja la mente, una cosa no física, en el mundo físico? ¿Cómo encaja? Si la mente es algo tan distinto ontológicamente a lo físico, ¿cómo encaja? Eso dio lugar a un problema que se llama el problema de la causalidad mental. El problema de la causalidad mental es un problema para el dualismo que dice, si tú crees que la mente existe, tienes un problema muy grande con el que lidiar. Es, ¿la mente puede causar cosas físicas? Fue un problema que le planteó una mujer supremamente inteligente a René Descartes, la princesa Isabel de Bohemia. La princesa Isabel de Bohemia, en un intercambio epistolar, en unas cartas, donde le preguntaba a Descartes por la mente, ella le hace esta pregunta: si la mente existe, ¿cómo interactúa con el cuerpo? Porque si es algo inmaterial, ¿cómo interactúa con lo material? ¿Cómo se comunica lo inmaterial con lo material? Si la mente existe, ¿cómo se relaciona con el mundo? Porque las cosas físicas se relacionan con cosas físicas. Y la cosa mental, ¿cómo se relaciona con las cosas físicas? Ese fue un gran problema, el problema de la causalidad mental. Es que cuando queremos introducir la mente en el mundo físico, creamos un cortocircuito. Porque en el mundo físico, las cosas físicas interactúan. No interactúan cosas mentales con cosas físicas. Entonces tenemos un gran problema, el problema de la causalidad, para entender cómo es que entra la mente a estar en el mundo, a interactuar en el mundo. Y entonces empieza a surgir algo que ya no es dualismo de sustancias, otro paradigma, muy bien, como Stephanie lo comentó ahora, que se llamó dualismo de propiedades. Y ellos dijeron, bueno, esos problemas son realmente graves. No existe una cosa distinta a lo material, solo existe lo material. No hay cosas mentales, solo hay cosas físicas.
Lo que ocurre es que esas cosas físicas pueden tener propiedades mentales. Por ejemplo, yo solo soy una cosa física. Yo no soy, como decía Descartes, una cosa física y una cosa mental. Soy pura física, soy pura materia. Solo que en esa materia hay propiedades mentales. Por ejemplo, hay dolor, mi cuerpo puede sentir dolor. No es que el dolor sea una cosa distinta, no, el dolor es una propiedad de la materia. Sentimientos, muy bien. Los sentimientos no es una cosa mental distinta, es una propiedad de la materia. Se llama dualismo de propiedades porque propiedades son características o atributos de las cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de la silla? Pues la silla es una única cosa, no es que una cosa sea silla y antisilla, la silla es una única cosa. La silla es una cosa física, pero la silla tiene diversas características. Por ejemplo, está hecha de madera, pero también de plástico. En el reposamanos hay una tabla, está pintado de blanco, en el espaldar está pintado de azul. Es un único objeto, pero que tiene distintas propiedades, distintas características. Esa fue la forma en la que el dualismo de propiedades entiende lo mental. No es una cosa distinta, es una sola. Es material, solo que tiene propiedades distintas. Esa materia puede sentir dolor, esa materia puede tener pensamientos, esa materia puede tener ideas. La mente es una propiedad de la materia, no es una cosa distinta de la materia. Se llama dualismo de propiedades. Entonces, avanzamos un poco y llegamos a los materialismos o fisicalismos. Materialismo es lo mismo que fisicalismo. Primero se le llamó materialismo porque así era como en latín se le llamaba a las cosas materiales, materia. Se empezó a llamar fisicalismo por lo que les comentaba de que la física empezaba a tener mucho dominio, mucha explicación sobre el mundo físico. Y eso fue lo que nos empezó a hacer pensar, bueno, de pronto la mente no es esa cosa extravagante que creía Descartes, de pronto no es esa experiencia intangible, interna, distinta, de pronto la mente es materia, es pura física. Y entonces surgieron distintas operaciones para entender lo mental desde el fisicalismo. Esas operaciones tuvieron que ver con algo que se llama reducción. Lo conversaba ahora con Samir. Esta parte del texto es la más compleja, de hecho es una de las más complejas. Reducción es cuando yo agarro algo, por ejemplo, el agua, y lo reduzco, lo elimino, lo identifico. Cuando yo digo el agua es H2O, pues estoy identificando una cosa con otra cosa. Cuando yo digo, por ejemplo, el ejemplo del texto, termodinámica y cinética. La termodinámica es una rama de la física que estudia cómo se calientan las cosas. Cuando empezamos a descubrir que lo que hacía que se calentaran las cosas no eran más que electrones en movimiento, empezamos a decir, pues es que la temperatura, la termodinámica, no es más que movimiento de electrones. Se identificó la termodinámica con la cinética, con el movimiento de electrones. Reducción es cuando yo agarro o una cosa o un conocimiento y lo reduzco a otro tipo de cosa o de conocimiento. Es cuando yo haga en filosofía de la mente, es cuando yo agarro lo mental y lo reduzco o lo identifico con la materia, particularmente con el cerebro. Tu reduccionismo ontológico es la operación que hace nuestra siguiente forma de entender lo mental, que se llama teoría de la identidad. Como ustedes pudieron observar en el texto, para la teoría de la identidad, todo eso que hemos estado hablando sobre la mente, las sensaciones, las experiencias internas, todo eso que hemos estado hablando sobre los pensamientos, cuando el profesor dijo, ¿podemos ver su idea? Sí, la idea nadie la puede ver, podemos ver las cosas, pero no las ideas. Todo eso que hemos estado hablando en vocabulario mental, la teoría de la identidad dice, es que eso es puro cerebro, pura materia.
todo eso que hemos estado hasta ahora hablando sobre la mente no es más que materia. Por eso se llama teoría de la identidad. Cuando yo hago reducción, lo que hago es identificar una cosa con otra. El agua con H2O, la termodinámica con la cinética, o por ejemplo dos gemelos, cuando yo los identifico. La teoría de la identidad dice, la mente no es más que la materia. Todo lo que ustedes hablan de la mente, eso es el cerebro. No hay nada más. Como le dijeron a Stephanie, mira, es que aquí podemos ver en la neuroimagen, cuando el perrito toca este estímulo, su cerebro reacciona. Eso es la mente, la forma en la que su cerebro procesa esa información. Entonces, ¿por qué seguir hablando de mente? Porque el cerebro no puede explicar todo lo que pasa dentro de la mente. Sí. O sea, la mente sería como el alma del cerebro, como esa cosa que no se ve. Vayamos a discutir. Muy bien. Tienes lo que dijiste primero, hacia allá vamos. Dicen David. que el cerebro, bueno, todo es materia, ¿no? Todo es físico. Todo es físico, es lo que te está diciendo. Si todo fuera físico, todos no interpretaríamos todo de la misma manera. O sea, aquí estamos viendo una silla y literalmente es una silla. La estamos viendo, todos saben que es azul y ajá. Pero nosotros, las personas tienen diferentes interpretaciones de sus experiencias vividas internas, ¿no? Que es cuando ya se imaginan otras cosas en la silla, lo que hayan hecho en la silla. O si en una silla se acuerdan de ciertas cosas que pasaron justamente en una silla. Entonces me imagino que si la mente fuera totalmente material, nadie tendría un pensamiento diferente a lo que es una silla físicamente. Una Muy bien, experiencia. me gustó, sí, me gustó tu argumento. Sí, es lo que tú dijiste ahorita con otro ejemplo. Muy bien, David. Mira, lo que tú acabas de decir es, aunque podamos rastrear todo lo físico, todavía nos queda una pregunta. ¿Cómo es que cada sujeto puede tener experiencias distintas? No, por más que observemos el cerebro del perro, no sabemos qué está sintiendo el perro cuando toca el estímulo. Ese es el problema para el fisicalismo. Ese es el problema cuando tú quieres decir, no, es que todo es el cerebro, es que todo es la materia. Porque surge algo que en filosofía de la mente se llama el problema fuerte de la conciencia. Y es que hasta la actualidad no hemos encontrado ni el origen ni la localidad de la conciencia, sino que hay muchos que dudan que pudiera llegar algún momento en que eso realmente pudiéramos llegar a descubrir. De hecho, se empezó a llamar el misterio de la conciencia. Así lo pueden encontrar también. El misterio de la conciencia es, aunque hayamos explicado todo lo físico con respecto a las interacciones de un sujeto, nos queda una pregunta. ¿Qué experimentó subjetivamente? ¿Tú ibas a decir algo? Eso ya en la metafísica está el concepto del inmaterial, de que así algo no sea material no significa que no existe. O sea, aunque no sea observable, se puede demostrar que existe. La mente podría pasar con la subjetividad, por decirlo así, ¿no? De que todos percibimos las cosas de diferente manera, entonces la mente... Sí, tú decías como que la mente fuera una sustancia no observable que te permitiera experimentar cosas. Sí, o sea, Algo intangible que te posibilitara experimentar. Creo que, pues, con la mente que decíamos antes de que, como cuando los ejemplos de persona tenía mente, pues puede ser también de la subjetividad, ¿no? Porque si yo lo veo, si mi subjetividad me muestra una cosa y la subjetividad de la otra persona le muestra otra cosa, porque puede ser con las imágenes, digamos, por ejemplo, ahorita me pasó con un sticker que vi la Virgen, mi subjetividad me mostró la Virgen, pero otra compañera la vio y no era, ella la vio y obviamente no era la Virgen, porque pues, no, pues, su subjetividad le mostró otra cosa, pero lo que sí estaba pasando realmente ahí. Claro, entonces un defensor de la mente diría, porque tú tuviste una experiencia distinta en contacto con ese objeto. Aquí tenemos que entender que son distintos argumentos. El defensor de la mente, como un objeto distinto a la materia, va a apelar a ese tipo de contraargumentos contra el fisicalismo. Lo que es un problema para el fisicalismo
es una virtud para el dualismo o para los defensores de la mente y de la conciencia. ¿Qué es un problema para el fisicalismo? La conciencia es un gran problema, porque por más que observemos el cerebro, nadie ha llegado a observar la conciencia. Nadie, les digo, ni ahora y lo más seguro ni en 10 años. Estamos muy lejos. Por más neuro y por más cerebro, ustedes no saben cuántos cerebros he llegado yo a observar. Y siempre nos queda la misma pregunta: ¿qué está experimentando esa persona? Siempre nos queda esa pregunta. Necesariamente como La experiencia. La experiencia subjetiva. Exactamente. La conciencia, en este momento en el que lo estamos trabajando y la forma en la que la mayor parte de teóricos ha argumentado, ha explicado, ha descrito la conciencia, es, ustedes lo pueden observar en el texto como qualia, cualidades subjetivas, cualidades experienciales o experiencias subjetivas. ¿Sí? Como Descartes, que creía que la mente era un estado de la conciencia, una idea, una sensación. Cuando tú hueles algo y dices, uy, huele rico, podemos escuchar tus palabras, observarte, pero no sabemos cuál es tu experiencia interna. ¿Qué es lo que estás experimentando cuando hueles eso? Experiencias subjetivas. La experiencia tiene que ver con lo que tú con la experimentas. memoria y la percepción, ¿no? Sí, puede tener que ver, pero más bien tiene que ver con La vivencia, las que... para que más vivida. No, tiene que ver más con lo que tú sientes cuando estás expuesto frente a algún estímulo. O por ejemplo, cuando tú recuerdas algo que dices, uy, qué recuerdo más bonito. Por más que tú me lo digas, yo no voy a saber tú qué estás experimentando con ese recuerdo. O cuando tú dices, uy, me quemé, yo entiendo tus palabras, pero yo no sé tú qué experimentó tu dedo cuando te quemaste. Porque la que lo sintió fuiste tú. El portador de la conciencia fuiste tú. Vea, y si yo quiero ir y meter la mano ahí y sentir el dolor, no va a ser el mismo. O sea, eso es lo que... Claro, la pregunta que yo me hago es, ¿qué estará sintiendo Stephanie? Por más que tú me lo digas, hay algo que todavía no voy a poder entender. ¿Qué estás sintiendo? El ejemplo de Heidi fue ahorita muy chévere. ¿Qué música te gusta? Cuarteto de los... Sí, el rock en español. Rock en español, entonces tú pones rock en español. ¿Qué sientes cuando escuchas rock en español? ¿Qué experimentas? Ok, es algo que no puede ser y que por más que te lo explique, por más que observes mi cerebro, no lo vas a entender. Me gustó tu ejemplo. Profe, yo te estaba explicando que el gran problema De la conciencia, el problema fuerte de la conciencia. en la Sí. conciencia. ¿Y cuál es el gran problema del dualismo de propiedades? Uno es el solipsismo. Que Uno es el solipsismo, es demostrar que existe la mente. ¿Y cuál es el otro? Personalmente, ¿no? Y el otro es el de la causalidad mental. ¿Cómo existe la mente en el mundo físico? Profe, yo siempre he creído que la mente, bueno, la conciencia y la mente, yo siento que ellas no solamente se concentra en una parte del cerebro, sino que es todo el cuerpo. Porque pues la conciencia es como los sentimientos, las decisiones y todo eso, ¿no? Y nosotros decidimos no solamente con el cerebro, sino con todo el cuerpo. El cerebro simplemente ayuda como a las ejecuciones de los movimientos y todo eso, pero realmente la conciencia es la que nos... Muy bien, me gusta tu argumentación contra el fisicalismo. Imagino que estás contraargumentando. El fisicalismo todo para ellos. Claro, porque tú dices, bueno, si es el cerebro, ¿qué ocurre si metes un cerebro en una cubeta? Yo he observado muchos cerebros en cubetas, los tienen en formol para conservarlos, pero ¿será que el cerebro está sintiendo? Si yo meto un cerebro en una cubeta, si la conciencia es el cerebro, debería sentir el cerebro.
Ahora, para que el cerebro tenga conciencia, lo que tú acabas de decir, tiene que estar conectado con un organismo, con terminaciones nerviosas y demás. No es solo el cerebro. Tú ibas a decir algo. Ok, muy bien, pero entonces el cerebro necesita del resto de los órganos, porque por sí solo no puede hacer mucho. Muy bien, ahora, también queda una pregunta y es, ¿será que es solo el cerebro y el organismo? Porque pensemos en una persona que estuviera en el vacío, con su cerebro y con su organismo. ¿Podría experimentar cosas? No. Sí. Depende de lo que conozca, ¿no? Porque si es una persona que nació en el vacío, va a tener estimulaciones diferentes. Pero si es una persona... Vamos a hablar ahora de eso. Es un experimento mental. Es una persona que siempre estuvo en el vacío. Nació en el vacío. ¿Podrá experimentar cosas? No. ¿Podría experimentar? ¿Tú qué dirías? ¿Por qué no? Porque uno experimenta es con el entorno que uno tiene. Muy bien, me gusta tu respuesta. Entonces no es solo el cerebro, El alma. no es solo el organismo. Parece que muchos de nuestros estados de la conciencia dependen no solo de que tengamos organismo, sino de que ese organismo esté rodeado por cosas. Porque yo puedo experimentar el calor porque el calor está en el mundo. Yo puedo experimentar el ventilador porque ahí está el ventilador. Yo puedo experimentar a Stephanie porque ahí está Stephanie. Entonces parece que no es solo cerebro, organismo, sino también entorno. Y otra El cosa, movimiento. las personas Movimiento. Las personas pueden, o sea, todavía no sabemos qué experimentan las personas cuando mueren, porque digamos que el cuerpo ya queda aquí vacío, sí, con su cerebro y con su vivencia y con su entorno, pero no sabemos si siente o no siente. Pero Pero eso también- es lo que la gente dice, pero usted no lo ha experimentado, entonces no lo guarda. ¿Cómo era eso? Pero ¿No lo moriste? porque Bueno, no resucitar, pero sí Él creía que ese era el punto de unión, que ahí era donde se conectaba la mente con el cuerpo. Encontramos que la glándula pineal es una glándula que secreta hormonas, que es como una glándula que libera blancos para reacciones fisiológicas. Blancos. Sí, como señales para activar distintos órganos, ¿sí? La glándula pineal. Claro, pero mira que ese de hecho fue el problema que él siempre tuvo para responder, porque esa fue una de las formas por las que él respondió. Él creía que era la glándula pineal, pero él creía que podía haber una forma en la que lo mental pudiera mover al cuerpo. Él ponía un ejemplo que es como el timonel de un barco, como cuando tú estás en el barco y alguien está manejando el barco. Esa persona tiene control sobre el barco. Es como tu mente, que tú intuitivamente El cerebelo. sientes que tienes control sobre tu cuerpo. Por ejemplo, tú dices, me quiero mover hacia allá y te mueves. Sí, parece que él tenía una idea intuitiva donde tú no solo te movías, sino que te movías. Sí, es como que él creyera que la mente empujara a tu cuerpo, pero realmente no lidiaba con el problema que le había planteado esta mujer tan inteligente, que es cómo se conecta algo material con algo inmaterial. Hasta ahí no ha respondido, porque el timonel puede manejar el barco porque los dos son físicos, el cuerpo mueve el barco, pero ¿cómo hace una mente, una conciencia para mover, una conciencia intangible para mover un cuerpo? Creo que no sé si está llegando la película. Él no pudo responder. Es una pregunta, incluso que hoy estamos debatiendo, se llama el problema de la causalidad mental. Si es posible que la mente cause algo en el mundo. Creo que no sé si está llegando la película de unos alienígenas blanquitos, parecen como medusas, que se te meten al cuerpo y son como una especie de conciencia. Yo creo que la conciencia puede ser algo parecido, no lo mismo que es ficción, sino de que en la película mostraron que el bichito cuando se le metió el cuerpo crea una conciencia totalmente diferente. Suprimía la suya y se apoderaba de su cuerpo y lo manejaba totalmente igual. Como si otra persona hubiera poseído por su cuerpo. La conciencia puede ser algo parecido, sino que cuando la conciencia entra en nosotros, ya es cuando ya se conecta y como que se fusiona entre conciencia y cuerpo. Y cuando se va,
simplemente es como cuando un organismo cambia de cuerpo. Muy bien, Eso es la Profe. ventaja del reino muy animal. bien. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa también con la Escuchemos la pregunta de Stephanie. Vamos a ver cómo podemos responderla, chicos. me hacen el favor, profe, que también hay, no sé si qué tan comprobado, qué tan científico sea, pero como teorías de que también el cuerpo tiene otro cerebro, ¿no? Por el cerebro, un cerebro más estomacal o también en el corazón. Entonces, Muy buena pregunta, Stephanie. también uno no es que piensa solo con la cabeza, sino que también desde el estómago, desde el, no sé, Muy bien, eso me yo lo he gusta escuchado. ya vamos. Isabela, ¿tú vas a preguntar algo ahora? Ya vamos. A ver si tiene que ver con la pregunta de... Ah, usted tiene 3 cerebros. Sí, tu ejemplo. No, pero Isabela, ¿tú vas a Hable, ver? hable, Hable, mona, hable, mona. Sino que pienso yo que la conciencia es parte del mundo, no ¿Es parte de qué? de la mente, son cosas diferentes, porque la mente es la parte del sueño, imaginar, el sentimiento, lo que no se ve. La conciencia uno se da cuenta de lo que pasa como la capacidad de observar, ¿no? Por ejemplo, es como la luz que ilumina una parte de eso para que puedan ver. Muy bien, Isabela. Precisamente lo que vamos a ver dentro de 8 días es que la conciencia es una forma de entender un aspecto de la mente. Es la primera forma porque es la forma en la que contemporáneamente se adoptó que podíamos imaginar que existía lo mental desde Descartes, porque él es el que propone que la mente son experiencias internas, ideas, representaciones. Entonces, claro, él fue quien abordó esa forma de entender lo mental como un reino interno de experiencias internas, subjetivas y demás. Hay otra forma, otra característica de la mente, que es la intencionalidad, que ya no tiene que ver tanto con la conciencia, con lo que tú acabas de decir, de pronto no tanto con esa luz que ilumina tus pensamientos, sino con cómo hace tu pensamiento para captar las cosas del mundo. Cómo hace, por ejemplo, tu creencia de que aquí está la silla, cómo realmente tu pensamiento representa ese estado de cosas en el mundo. Y a eso se le llama la intencionalidad, que se cree que es otra característica de lo mental. Entonces lo mental no es solo sentir y experimentar cosas, sino también es representar el mundo, tener pensamientos, creencias y demás. Es de lo que vamos a hablar dentro de 8 días. Muy bien. Tú ibas a responderle a Stephanie. ¿Cómo sería tu respuesta? Es que hay un caso que ocurrió hace 3 años allá en el grupo de inspección ¿En el grupo de qué? acá de la fiscalía. O sea, son los que van a la escena del crimen y Sí. son los que van a mostrar. Y resulta que una persona que cometió un homicidio, la persona que iba manejando la moto, que estaba con él, salió, lo dejó de tirar y él salió corriendo y estaba metido en la tortilla. Resulta que la persona de golpe tuvo captura de cargo y el cerebro con un vehículo. Igual tomando para llevarlo a medicina legal o a la HIV, y resulta que estando allá, no se explican por qué fue lo que estaba respirando. Pues no lo voy a andar de muerte hasta que se pudiera dejar de respirar. Pero no entendía porque no tenía cerebro. La persona estaba bien, el cerebro estaba bien, pero estaba bien. Duró 6 horas. Tuve que esperar para ponerlo en el. Es que es lo que estaba diciendo. Claro, pero entonces ahí digamos la pregunta que surge es, ¿cómo sabes que tú ese órgano que está ahí respirando tiene una experiencia de la conciencia? ¿Cómo sabes? Todos quedamos todavía con ese tema. Claro, ahora, pero mira, muy bien, me gustó ese, claro, porque presupone que es posible que haya algo de conciencia todavía en el cuerpo. Entiendo que por eso ponen el... No, le colocaban un disco acá y salía la respiración y todo. Pero el corazón no latía. Los pulmones estaban. Y trataban de
sofocarlo porque es una técnica que tienen los hospitales para ese tipo de casos raros. Lo estuvimos sofocando que no respirara y seguía hasta que automáticamente. Muy bien, sí, me gusta, me gusta. Voy a comentarlo. ¿Tú ibas a decir algo, Heidi? La verdad es que yo la primera vez que hice dos preguntas, ¿no? Ah, sí, Lo vamos a eso. ver luego. La conciencia e intencionalidad. Yo te dije que eran temas que íbamos a ver. Y otra vez, pues, me acordé, es para que lo escuchen todos los compañeros, que es si todo lo que pensamos y sentimos es producto del cerebro, ¿realmente elegimos algo o solo estamos siguiendo procesos químicos que creemos que son decisiones? Chicas, Y la otra es si la mente es solo cerebro, ¿por qué sentimos que hay un yo observando algo? O sea, hablando la algo. compañera. Esa me gustó más. Voy a volver a preguntar. Que si todo lo que pensamos y sentimos es producto del cerebro, ¿realmente elegimos algo o solo estamos siguiendo procesos químicos que creemos que son decisiones? Y la otra es si la mente es solo cerebro, ¿por qué sentimos que hay un yo superior, nuestro interno de yo, que observa nuestros pensamientos? Mira que el primero que tú dices, si la mente no existe y solo existe el cerebro, ese es el problema de la libertad. Entonces el cerebro determina todo lo que hacemos. No tenemos libertad. Todas mis decisiones son decisiones que ha programado el cerebro. Tú no tienes libertad, tú no actúas por lo que crees que actúas. Actúas porque es una instrucción de tu cerebro. Muy bien. ¿Sí? De hecho, otra de las características de lo mental es la libertad, porque varios empezaron a pensar que en la mente, una de las características de que tú pudieras tener experiencias, pensamientos y demás, era que tú podías elegir si hacer o no hacer algo. Pero si todo lo que tú vayas a hacer o dejar de hacer está programado por tu cerebro, no hay libertad. Todo lo que tú hagas, elegir una pareja, elegir un trabajo, meterte a la universidad, no lo has elegido tú, lo ha elegido tu cerebro. Muy bien, me gusta. La libertad. Es otro problema en filosofía de la mente. Hay una teoría que dice, obviamente respetando a las personas que son católicas y creen en Dios, que ese ser supremo fue creado por ese pensamiento colectivo que tuvo la mente de que todos pensamos en Dios y que es por eso que se creó. La concepción de que había una mente superior, que es realmente un reflejo de las mentes individuales de cada individuo. Entonces ese poder de la mente colectivo, ese pensamiento fue creado. Entonces, ¿qué sería si no dejáramos de pensar o de creer que de verdad pasa eso? Pero es una teoría. No, pero mira que tiene algo de sentido por la manera que tienen los dioses de referirse o sea, de lo que ellos, del poder que ellos tienen de sus seguidores, de que a los dioses los hace fuertes es la veneración y la adoración que sentimos hacia ellos, y cuando ya dejamos de venerarlos así, es cuando ya deja por allá, porque así pasa con los dioses griegos, pasó también con diferentes tipos de dioses, los veneraban y todo lo demás, pero llegó la revolución y tuvo que pasar, y esos dioses pasaron a simplemente ser historia. Simplemente yo creo que es más que todo el poder que le damos o de la fe que necesitamos también tener en eso. Profe, pero entonces, ¿qué dice usted sobre lo que yo le pregunté? ¿Otra vez? De los otros cerebros que se están Muy bien. estudiando. Sí. Piensa, miren lo que dice Stephanie. Bueno, a lo mejor el órgano del pensamiento no sea solo el cerebro, sino que, por ejemplo, hemos encontrado que los intestinos, por ejemplo, te pueden volver irritable. Como que hay personas que tienen, se llama síndrome de intestino irritable, de hecho, que las pone de mal genio, como si el intestino tuviera que ver con el estado de ánimo también de la persona. Entonces, bueno, habría entonces otro órgano distinto al cerebro que está implicado en sensación, en la experiencia de la persona. Sí, pero mira también, sí. Es que dicen que hay otro órgano que es este metatiroides.
que te puede hacer hasta tener problemas psicológicos. También. Claro, es que por porque eso segregan hablamos- hormonas, ¿no? O sea, todo lo que segrega hormonas Claro, nos altera. por eso, digamos que la tendencia a hablar del cerebro es por el avance en neurociencia, pero el cerebro funciona como funciona porque está conectado correctamente con todo el organismo. ¿Sí? El cerebro todo el tiempo está recibiendo señales, por ejemplo, de temperatura, de liberación de hormonas, de control del sueño, porque está conectado a un organismo. Pero entonces uno también podría decir, bueno, no solo los órganos internos le sirven a uno para tener experiencias de la conciencia, sino también los órganos externos. Por ejemplo, cuando tú escribes, de pronto no tenías en mente qué era lo que realmente ibas a plasmar, sino que cuando tú empezaste a escribir, empezaron a venir a tu mente pensamientos. Entonces, hubo un ejercicio externo que empezó a desplegar actividades conscientes. Así es. Entonces también podríamos decir, el lápiz y la mano es una extensión orgánica del cerebro. Y que, Muy que bien. todo eso funciona. Así es como Exactamente. funciona la motivación, ¿no? Muy bien. No, profe, es una pregunta que estoy haciendo yo. O sea, ¿qué hace que todo eso funcione? O sea, decimos que el cerebro no actúa solo si no está conectado con pues, todas las partes del cuerpo. Pero digamos, cuando la persona muere, ahí queda todo. Es que lo que está realmente haciendo funcionar todo, si igual la persona cuando muere el cerebro está ahí. A ver si te entiendo. Pero yo digo que el alma es lo que hace que todo funcione, porque sin alma no hay pensamiento, no hay mente, no hay nada. Claro, el problema que yo le vería a eso es cómo sabes tú que tienes alma y que lo que te hace vivir no es simplemente tu funcionamiento biológico, tus operaciones biológicas. Porque hay personas que cuando están, digamos, no están, digamos, personas que están con parálisis, pueden hacer otras cosas estando vivas. A cambio, cuando usted ya no está vivo, usted no puede hacer nada. Claro, porque se murió biológicamente tu cuerpo, ¿qué vas a hacer? Exacto, pero yo digo que hace que todo eso funcione. Y yo digo que, o sea, usted dice que, Claro, pero- que el alma sí, que es el alma, pero yo digo que el alma es lo que habla de todo. Un principio vital, lo que da vida al cuerpo. Sí, puede ser. No te voy a decir sí, sí. Lo que yo te digo es el problema que habría detrás. Sí. ¿Sí? El problema de cómo sabes que es un alma lo que da vida al cuerpo y no son simplemente sus operaciones biológicas. Profe, ¿qué podríamos leer para argumentar eso? O sea, Pues para es que depende de dónde tú te vayas a parar para argumentar. por lo que eso, pero deseas ¿qué argumentar. autores argumentan desde ahí para poder Sí. investigar? Es que yo creo que todo lo que estamos aquí hablando nos está llevando a decir que sí tenemos mente. O sea, porque es que si se supone que es de las experiencias y los recuerdos y demás, pues todo lo que nos está pasando, digamos, en un momentico, pues la mente nos está llevando, transportando como al momento y nos quiere decir que sí tenemos mente. Muy bien, Lisa, me gusta tu razonamiento. Pero ¿y si yo te digo, bueno, y todo lo que hemos estado hablando aquí, tú dices, son experiencias, recuerdos, pensamientos, eso demuestra que existe la mente. Pero ¿y si respondemos más o menos como estaba planteando ahorita Heidi? Si todas esas experiencias, pensamientos no son más que producto de tu cerebro, ¿cómo crees que eso es la mente? Y no más bien una experiencia de tu cerebro. Por ejemplo, ¿tú te has enamorado en algún momento? ¿Cómo sabes tú que eso es una sensación que estás tú experimentando y no que tu cerebro simplemente esté desencadenando dopamina y serotonina? Pero ¿y en el cerebro qué hay? ¿No está la mente, la conciencia y demás? O sea, es que igual hacen parte también del cerebro. ¿Ok? Y si yo te digo, no hacen parte del cerebro, no existen, solo es tu cerebro tomando decisiones Pero y ya. entonces, ¿dónde quedan guardados los recuerdos y las experiencias y todo lo que estamos hablando? Eso no En tu tiene. cerebro, No, ¿por qué necesitas más? no, porque. Así es como argumentaría un fisicalista. Un fisicalista te dice, todo eso que tú crees que es mental no es más que un producto de tu funcionamiento cerebral. Profe, Si tú eres fisicalista, tú llevas la mente al cerebro. Acuérdate que son operaciones de reducción. Tú dices, no, todo lo que Lisa acaba de decir, recuerdos, experiencias, todo lo que tú dices que hemos estado hablando, Amor, el fisicalista, dopamina, el amor, serotonina. no es más que un conjunto de procesos cerebrales. Cuando tú experimentas algo,
tú no lo estás experimentando como una mente extraña que experimenta cosas, sino como un cerebro que te hace pensar que experimentas cosas. Eso es lo que diría un fisicalista. Un dualista de propiedades, alguien que defiende que existe la conciencia y la mente, diría lo que tú acabas de decir. Mira, pues que todo lo que hemos hecho ahora demuestra que existe la mente, que somos seres pensantes, que somos seres que tienen experiencias, que por más que tú quieras reducirlas al cerebro, no podemos hacerlo. Porque tú por más que observes el cerebro, nunca llegas a observar la experiencia de una persona. Para eso necesitas lo que tú acabas de decir, que esa persona hable, que sienta, que esté en contacto con el calor, que su cerebro esté conectado con más cosas. ¿Sí? Alguien que defiende que existe la mente haría más o menos lo que tú haces. ¿Sí? Yo creo que aquí... todos Son tenemos distintas la mente. posiciones. Profe, yo tengo una pregunta. Según yo entiendo, Sí. la memoria no está en el cerebro, ¿no? Porque no se ha encontrado nunca un espacio en donde se guarden los recuerdos, sino que está en la interacción neuronal, ¿cierto? Entonces, ¿me está escuchando? Sí, tú dices, es que qué pena contigo, Estefano. No se preocupe, No sé profe, qué que le- a veces como algo alumnos le también pasó. hacemos eso. Algo le pasó al teléfono que le fue la señal. Otra vez, qué pena, Estefano. Está bien. Cuando yo lo haga, no se moleste. Bueno, lo haces todo el tiempo. Y no eres el único. Bueno, es una broma. Pues, pero ¿Qué? que según lo que yo entiendo, la memoria no está en ninguna parte del cerebro, sino que está en la sinapsis, en los choques neuronales. Entonces, si no está ahí, eso sería un argumento Claro, dualista. pero si dices que es en la sinapsis, lo estás situando en la materia. Pero es lo que- estás situando en lo o sea, físico. es que- Un dualista no diría eso. Un dualista no está ni en el cerebro ni en la sinapsis. Pero la sinapsis es como que cuando chocan aflora el recuerdo, pero si no están chocando no está ubicada. Claro, pero si tú lo sitúas en la sinapsis que es un intercambio de química y de electricidad, es puramente O sea, que material, eso es un argumento materialista, fisicalista, fisicalista. exactamente. Para tú ser dualista, tú tienes que decir, por más que situemos el cerebro, la sinapsis, el funcionamiento cerebral, hay algo que todavía no hemos podido determinar después de haber estudiado todos esos funcionamientos cerebral, es qué es lo que experimenta una persona cuando experimenta algo, sus La estados de la conciencia. conciencia, exactamente. Por eso se llama el problema fuerte de la conciencia. O sea, no se trata de sentir, sino de la experiencia. Es lo mismo, básicamente es lo mismo, solo que pues la experiencia va más allá, digamos, de una sensación táctil. Puede ser un recuerdo, por ejemplo, un olfato, degustar algo y acordarte de algo. Todo eso que tú experimentas subjetivamente cuando estás en contacto con algo. Listo, chicos, es una discusión, sé que en algunos tramos es compleja. Los temas de filosofía de la mente no son precisamente sencillos, pero creo que hemos alcanzado claridad en algunos conceptos. ¿Hay Profe, alguna duda hasta aquí? yo- Vamos a dejar aquí, vamos a terminar, nos falta muy poco para terminar este tema. Es complicado, sé, Profe, ¿qué es la mente? no vamos a llegar con más de información, vamos a ir a estudiar lo que vimos, dualismo de sustancias, dualismo de propiedades, fisicalismo, reduccionismo están en la lectura. Démosle un repaso, yo creo que con la explicación que hemos dado pueden quedar un poco más claros. Profe, ¿Listo? yo Dentro de tengo 8 una días, duda. dentro de 8 días vamos a cerrar este tema, vamos a poner unos experimentos mentales que suele usar el defensor de la conciencia dualista contra el reduccionista, contra el fisicalista. Acuérdense que lo que es una virtud para el dualista es un problema para el fisicalista y viceversa. Lo que es un problema para el dualista Una es una anomalía. gran virtud, exactamente, una anomalía es una gran virtud para el fisicalista. Y a partir de ahí es que argumentamos. Lo que va a argumentar el dualista es que existe la conciencia y que no se puede reducir al cerebro, y lo que va a tratar de argumentar el fisicalista es que es posible reducir la conciencia al cerebro.
y que la conciencia es algo tan extraño que no puede existir en un mundo físico. Estefan. Yo quería que usted nos recomendara, aunque sea un texto de cada Sí, uno. hay varios. De hecho, hay un autor que se llama Chalmers, que él fue el que planteó el problema de la conciencia. ¿El mismo que leí fuerte de yo? No, ese es otro Chalmers. ¿Y este es dualista? Sí, él considera que existe la conciencia y que no se que puede... todos nosotros vamos a ser dualistas para ¿Y el otro? No, puedes, claro, puedes rechazar la existencia de la mente y de todas formas yo te voy a plantear una discusión. Si tú te posicionas lo que es. Profe, Exactamente. no, Chicos, les mando la lectura para dentro de 8 días. Intencionalidad. Sí, me acuerdan, yo les mando las diapositivas. Ven. Ay, sí, claro, Nos vemos, que les vaya bien, se cuidan. Chao, profe. Mira, nos vemos, que les vaya bien, se cuidan. no me vaya para que me explique lo de la pluma. Mira que tú a veces como así que no es. Bésalo, no, No, Guillermo era puño. Que deje esa. pero tú a veces, de hecho, cuando tú insistes, yo me pregunté, dice que no tenía ninguna Por también no estaba al